Gabriela, buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. A ustedes muchas gracias por la cobertura. Sin duda, el compromiso de los medios de comunicación es muy importante para poder poner sobre la mesa el enfoque de género, como tú lo mencionas, ¿no? Cuando hablamos del enfoque de género, no es una agenda, como muchas veces se menciona desde los medios de comunicación, incluso desde actores políticos que dicen para un sector de la población. No, estamos hablando de más de la mitad de la población que básicamente se ve invisibilizado o priorizado cuando hay una serie de políticas con enfoque de género. ¿Por qué? Si nos puede explicar, Gabriela. Sí, precisamente es por esa mirada muy corta de lo que significa, ¿no? Las mujeres no somos un sector y más allá de que numéricamente somos más en la población, más que el 50%, somos la mitad de todo. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos de hombres y hablamos de mujeres. Cuando hablamos de niños, hablamos de niñas también. Entonces, la primera división que aparece, la primera diferencia que aparece cuando una persona nace es la diferencia sexual, ¿no? Un hombre nace hombre o naces mujer. Y a partir de eso se van generando otro tipo de discriminaciones o desigualdades. Pero por nuestros cuerpos, por el cuerpo de las mujeres, somos las únicas que podemos vivir dos discriminaciones al mismo tiempo. La primera por el hecho de ser mujer y la segunda ya por la condición en la que te puedes encontrar en el largo de tu vida, ¿no? Es decir, una condición ya sea étnica, racial o económica. Exacto, étnica, racial, económica, también de las diversidades sexuales, también etaria, pasa por muchos aspectos también. Pero cuando hablamos del enfoque de género y cuando hablamos de la agenda y las propuestas de los programas de gobierno, por supuesto que también estamos hablando del precio del hidrocarburo, de la crisis económica que nos está ahogando, porque lo vivimos de manera diferente. Estamos seguras de que los compañeros también llevan en sus espaldas la crisis económica que nos está ahogando a la sociedad en general, pero a las mujeres nos impacta de una forma diferente. Entonces es importante que los partidos, los candidatos y candidatas que están en este momento corriendo una carrera electoral, escuchen la voz diversa y plural del movimiento de mujeres. Alguna vez vi, por ejemplo, en la Argentina se hablaba mucho, hace algunos años, de la economía de la mujer, ¿no? Es decir, qué tan diferente es en términos de costos una rasuradora rosada que está destinada para las mujeres, supuestamente tiene más aloe vera para que es más suave, hace menos daño a la piel, es mucho más cara que la común. El tema de las toallas, por ejemplo, las toallas higiénicas, que ahora me imagino que con el tema de la inflación, al ser importadas, han duplicado su precio, como todos los otros productos. ¿Esto se está abordando? Es el tax pink que llaman, ¿no? En la región, sí, el impuesto rosa, que los productos algunos productos que, entre comillas, están diseñados para las mujeres, llevan un impuesto especial y por lo tanto se pagan más. Por ejemplo, en la región las toallas higiénicas son consideradas un artículo de lujo, cuando en realidad es un artículo indispensable en la vida de las mujeres. Y por lo tanto, las mujeres pagamos un poco más. Por supuesto que estamos abordando. Hemos tenido un primer foro en el cual hemos hablado sobre participación política, sobre el fortalecimiento de la democracia. Porque también es importante mencionar que no estamos hablando de la participación política de las mujeres per se, sino estamos hablando del fortalecimiento de la democracia. Aquellos partidos o fuerzas políticas que crean que un buen modelo de gobierno es un modelo democrático, pues tienen que apostarle a la participación política de las mujeres, porque sin mujeres no hay democracia. En un segundo foro que se va a desarrollar este 3 de julio en la ciudad de Cochabamba, vamos a hablar precisamente de economía. Y economía en términos de redistribución de la economía, pero también en cuestionar el modelo fiscal tributario. No puede ser que toda la población pague un impuesto que creemos que es regresivo, el IVA, que todos y todas, sin importar cuánto ganes, pagas el mismo IVA cuando compras cualquier artículo. Y no puede ser que los artículos de primera necesidad también tengan ese mismo impuesto, ¿no? Son 6 foros que se van a realizar. El primero, justamente veíamos imágenes, se realizó el jueves pasado acá en la sede de gobierno. Ahí vemos, bueno, todas las fuerzas políticas estaban presentes, excepto el movimiento al socialismo, que si algo se ha jactado el partido de gobierno
estas 2 décadas en el poder es justamente los avances de la mujer. ¿Les dijeron por qué no fue ningún representante del MAS? Sí, ha sido lamentable. Realmente para este primer foro se han priorizado invitar a primeras senaturías, candidatos, candidatas a las primeras senaturías, porque además es importante que la población escuche más allá de lo que dice el candidato presidenciable o el vicepresidenciable, porque cuando vas a votar, votas por toda la plancha, senadores y diputados plurinominales también. Y faltando 2 días para este evento, el MAS ha declinado su participación. Estaba confirmada la participación de la candidata a la primera senaturía por Oruro, pero declinó su participación tras una publicación del vocero del MAS indicando que todas las candidaturas se iban a mover, que estaban en reestructuración de sus listas de candidatos y candidatas. Entonces entendemos que han puesto a disposición sus puestos, sus candidaturas, y estaban en reestructuración de las mismas. Ahora, además de la ausencia notable del Movimiento al Socialismo, porque es el partido de gobierno y porque han impulsado desde su gestión varias políticas, la Ley 348, por ejemplo, la paridad también en la Asamblea, que fue un hito en nuestro país, llama la atención por eso. Llama también la atención que la mayoría de los participantes eran hombres. ¿La invitación era para mujeres o era indistintamente el género? Era indistinto el género, ¿no? Habíamos tratado de invitar de manera equilibrada hombres y mujeres. Sin embargo, los mismos partidos en algún momento nos dijeron no va a ir esta candidata, va a ir este candidato, o por el contrario, nos dijeron no va a ir este candidato, va a ir esta candidata, y es de esta manera como se conformó el panel que vemos en imágenes, con la presencia de 9 fuerzas políticas. Y una aclaración, las leyes, la ley 348, todo lo que se ganó en la Asamblea Constituyente como la paridad, es el resultado del movimiento de mujeres, ¿no? No es un favor que se lo debemos ahora a un partido de gobierno, sino más bien es la lucha que hemos ido trabajando, histórica, que ha ido haciendo el movimiento de mujeres desde la ley de cuotas, desde la presencia de Remedios Loza en la Asamblea Nacional, en el Parlamento antes, y ahora un hito marcado por la Asamblea Constituyente, donde las mujeres hemos ido desde la propuesta a incorporar las propuestas. Sin duda, nos ha ayudado mucho la alianza estratégica con algunas operadoras dentro del gobierno que han hecho posible y viable la incidencia de estas políticas públicas. Pero la ley 348, la 243, todo el marco normativo postconstituyente es el resultado histórico de la lucha de las mujeres. Sí, en realidad por eso no le atribuía, decía, ellos se jactan de que en su gobierno lograron estos avances, pero bueno, resultado es que hoy no estaban, o bueno, el jueves no estaban. Tal vez para el siguiente evento ya habrán confirmado a alguien o no, eso ya lo veremos, pero más allá de las ausencias, las presencias, ¿qué dejaron? Dejaron realmente una coherencia entre el plan de gobierno que presentan ante el Tribunal Supremo Electoral, que me imagino ustedes lo han analizado cada uno de ellos respecto a la agenda, y versus el momento de la exposición y versus lo que se espera que ustedes, además como colectivo, han ido trabajando con otras mujeres. Sin duda en realidad hemos socializado un balance que hemos realizado de las propuestas de los 10 partidos o las fuerzas políticas que están en carrera respecto a una agenda que ha sido trabajada por alrededor de 2.000 representantes de organizaciones sociales a nivel nacional desde ya la gestión pasada, y hemos hecho un balance de cuánto se ha logrado incorporar. Y la presentación ahí de los diferentes candidatos y candidatas no ha sido una sorpresa. Realmente los partidos o las fuerzas que muy poco han incorporado en el balance, lo decimos, son también los que muy poco han podido profundizar en la presentación. Sin duda han brillado también por la lucha que tienen y por lo que significa la presencia de Tomasa Yarwi, que es candidata a la primera senaturía. Ahí veíamos a Delia Arancibia también.
y la sorpresa ha sido la participación de Berta, que es candidata a primera senaturía en Potosí por el PDC, con un discurso muy importante, porque más allá también de lo que dicen los programas de gobierno, se han analizado justo para este foro que hablamos de democracia paritaria, la conformación de las listas de candidatos y candidatas. Entonces, han ido en función de lo que tenían presentado en sus programas de gobierno. El compañero de Súmate, por ejemplo, ha destacado que ellos han cumplido un poquito más allá de la norma en términos de la presentación de senaturías, porque la norma nos dice que de los 9 departamentos, al menos 5 tienen que estar encabezadas por mujeres, y Súmate ha encabezado 6, y eso lo destacó en el foro. Sin embargo, no habló de las diputaciones plurinominales, donde es ahí donde se han aplazado. Oh, o sea, sí. En términos, diríamos, de calificar, ¿cómo encuentran, cuáles son las fuerzas políticas que más están avanzando o más predispuestas están a, si eventualmente llegan a ser gobierno, tocar estos temas, y cuáles las que tienen un freno de mano ahí metido? Sí, sí, sin duda ADN han sido muy conservadores. Nueva Generación Patriótica también ha mantenido muy conservador su discurso. Sin embargo, Alianza La Fuerza del Pueblo, Alianza Popular, Alianza Unidad, a pesar de que en senaturías ha cumplido con lo mínimo que decía la norma, es la única, una de las pocas en realidad, que en diputaciones plurinominales ha cumplido con gran expectativa el espíritu y el principio de paridad en las listas, y al igual lo presenta así en sus programas de gobierno. Pero nos preocupan los discursos conservadores que aún se mantienen, como el caso de Súmate, ADN, Nueva Generación Patriótica, que mencionan que las compañeras se las invita y no, pues no quieren, dicen, ¿no? Entonces, ni modo, ¿así? Sí, pero es que no quieren, dicen, ¿no? Y claro, estas elecciones nos marcan un hito bien importante. Yo leía en algunos comentarios de las redes que nos decían, no, pero ahorita estamos en una crisis, esos candidatos, candidatas no nos representan. Lamentablemente esas son las reglas del juego en este momento, ¿no? La única salida que tenemos para pensar en una nueva Bolivia, en transformar la Bolivia, en una respuesta a la crisis que estamos viviendo, son las elecciones. No podemos pensar en otra forma en este momento, y es incidir con propuestas desde la sociedad civil. Y a pesar de que tienen discursos conservadores, nosotros aplaudimos a estos candidatos y candidatas que se han tomado el tiempo de escucharnos. Igual Morena, con un discurso muy, muy interesante, ha participado de este evento. Nos preocupa mucho Morena, que en la primera inscripción de candidaturas tenía una interesante composición de mujeres en sus listas, pero son los que menos habilitados y habilitadas tienen. Tienen 7, ¿no? Y además, Morena... Una sola titular. Claro. Habilitada solo una titular. La candidata a presidenta. La única mujer habilitada. Bueno, y la única mujer en la papeleta. Sí. Encontraremos el nombre de otra mujer en la papeleta, pero no su foto, que es la Mariana Prado, que es la acompañante de fórmula de Andrónico Rodríguez. ¿Ustedes ven como un retroceso la participación, la cantidad de participación de mujeres en la papeleta, en los binomios? En los binomios sí, desde el 2009 es la menor cantidad de mujeres en los binomios presidenciales, una a la presidencia y una a la vicepresidencia. Es mínima la participación, y además estamos en el riesgo de que la conformación de la próxima Asamblea Legislativa no sea paritaria. Senado sí, está como que asegurado por la composición de las listas, porque, repito, el órgano electoral ha tomado la previsión de obligar a los partidos de que de los 9 departamentos al menos 5 sean encabezadas por mujeres. Claro, porque pasaba que ponían como tercera o cuarta senadora, que es difícil que una fuerza política logre meter eso. Pero eso es lo que han hecho ahora en los plurinominales. En las diputaciones plurinominales no había ese candado de decir de los 9 departamentos al menos 5 empiezan con mujeres. No hubo la previsión. Y es así que hay algunos partidos políticos que han inscrito de los 9 departamentos, 8 han encabezado con hombres. 8 departamentos. Y el único candado que había era decir si
tengo la cantidad de circunscripciones plurinominales impar. Por el principio de paridad debo empezar con una mujer. Caso de Cochabamba, que tiene 9, y el caso del Beni, que tiene 3. Pero ¿qué han hecho los partidos políticos? Caso Súmate. Súmate, podríamos entender que que el voto fuerte, la mayor cantidad de seguidores y militantes está en Cochabamba, pero en Cochabamba dijo, no tengo suficientes candidatos, entonces solo voy a inscribir 8. Y como ya no es impar, encabezo con un hombre. Y lo mismo lo hizo en Beni. Y esta fórmula ha sido replicada por varias fuerzas políticas y es por eso que han violado el principio de paridad. Lo hemos denunciado al Tribunal Electoral y aún estamos a la espera de que el órgano electoral funja realmente como órgano del Estado y que diga algo al respecto, porque estamos en grave riesgo de no tener una asamblea paritaria. Este jueves es el segundo foro que va a ser en Cochabamba. El tema es justicia económica y sociedad del cuidado. Ahí está justamente la invitación de qué vamos a encontrar, qué esperan. ¿Ya han confirmado todas las fuerzas políticas o pasará como el anterior jueves que 2 días antes les manda el MAS diciéndoles que no van a poder estar? Estamos todavía en las confirmaciones. En este foro vamos a hablar sobre economía y sobre cuidado, que es parte de la economía y es un trabajo invisible, no valorizado y no reconocido en nuestra sociedad, pero está presente en la Constitución Política del Estado. Por el momento, para este foro se han priorizado candidatos vicepresidenciables. Nos ha confirmado ya Edgar Uriona, de Nueva Generación Patriótica. Nos ha confirmado Mariana Prado, de Alianza Popular. La única mujer. La única mujer. Estamos con esas 2 confirmaciones. De parte de la Alianza Unidad no ha confirmado el vicepresidente, sin embargo nos ha confirmado la primera senadora, no recuerdo por qué departamento, pero va a estar Toribia Lero. Entonces vamos a tener un panel interesante. Los y las invitamos a participar, a todas las compañeras y a los compañeros que están en la ciudad de Cochabamba. Y el 9 de julio igual vamos a tener un foro en la ciudad de Santa Cruz, donde hablaremos de justicia ambiental con justicia de género. Además, el cuarto foro va a ser Justicia Social y Sociedad sin Violencias, será en Sucre. Exacto. El icónico, quinto, porque está ahí todo el aparato de justicia. Justo, ¿no? Por eso hemos cerquita a los autoprorrogados van a estar. Así es. El quinto foro, Autonomía del Cuerpo y Derechos Sexuales y Reproductivos, que será nuevamente en La Paz. Y el sexto, que se espera sea con ya los binomios presidenciales, con los candidatos a presidente o el binomio como tal. Vamos a invitar a los binomios, esperamos contar con ellos y ellas, ¿no? Va a ser televisado, no va a ser abierto, lo vamos a transmitir en cadena abierta y el resto son más presenciales y esperamos contar en cada uno de estos con alrededor de 200 personas. El primer foro han participado alrededor de 250 personas entre mujeres y hombres de todo el país. Bien, Gabriela, nosotros por supuesto con las puertas abiertas para hacerle el seguimiento a los otros foros, ver si hay más ausentes, pero sobre todo de los presentes, ver qué proponen en estos temas tan importantes que han trabajado desde la Coordinadora de la Mujer. Muchas gracias, Gabriela, que tenga buen día. No, a usted las gracias. Repito, la alianza con los medios de comunicación es imprescindible para poder incidir en las propuestas de los candidatos y candidatas. Ha sido un gusto conversar con Gabriela Murillo, responsable de planificación de la Coordinadora de la Mujer, a propósito de este primer foro que se llevó a cabo el jueves pasado en La Paz. El segundo, reiteramos, será en Cochabamba, este jueves 3 de julio. Los temas justicia económica y sociedad del cuidado. Justamente el evento, ahí está, será en el Hotel Cochabamba, ¿no? Sí, Hotel Cochabamba, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Veremos finalmente qué importancia le dan las fuerzas políticas a estos temas que son cruciales para el desarrollo